Si me acompaña, por favor, en sus Biblias, al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 13. Note que dice: entrad por la puerta estrecha. Estrecha, ¿qué quiere decir? Derecha, la puerta derechita, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noten que Cristo aquí es el que está hablando, nos está diciendo que el camino a la salvación es angosta, es derechita, ¿verdad? Es angosto, pero a la perdición es ¿qué? Anchísima, ¿verdad? Es ancho. Manténganse eso en mente, ¿ok? Mantengan eso en mente. Les voy a enseñar algo. Quiero tratar de traspasar esta visión de este verso a una foto, a lo que es el pizarrón. Vamos a ver si se puede. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a leer? Entonces estamos aquí, ¿verdad? Noten que hay en el mundo, de todas las religiones que existen, en realidad nada más hay dos. Nada más dos. Ustedes pueden hacer este estudio, pueden buscarlo y verán que no les miento. Nada más hay dos religiones. ¿Por qué? Hay dos tipos. Todas las religiones, todas, pero absolutamente todas, involucran nuestra parte, nuestras obras, nuestros méritos, ¿verdad? Y la otra religión es la que es por fe, por gracia, que no tiene nada que ver con nosotros. Están en sus Biblias. Vamos al libro de Romanos, por favor, Romanos 4. Vayan a Romanos 4. Vayan a Romanos 4. Noten algo. Vamos a leer Romanos 4. Vamos a leer versículo 5. Romanos 4, versículo 5. Dice así: pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Noten, recuerden en sus mentes, el que no obra, el contrario es ¿qué? Su fe por justicia. Allí mismo en el capítulo 3, denle para arriba, noten el versículo 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Noten que las obras no nos dan justicia delante de Él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Bájense al versículo 28, ahí mismo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Increíble, la Biblia lo menciona y lo recalca y lo vuelve a recalcar, y muchas veces denle a capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, noten que dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que somos justificados? Por la fe, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo quería ilustrar aquí es, porque a mí me ayuda, porque soy una persona que me ayuda a ver las cosas con visión, ¿verdad? Literalmente todas las religiones caben de este lado. Notan que este es anchoso, es ancho, ¿verdad? Y aquí simplemente es angosto. Pero noten que los musulmanes es por obra. Los musulmanes creen literalmente en las básculas. Los hindús, los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostés, los protestantes,
los protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? Muchos piensan que somos los bautistas. No, nosotros no somos protestantes. Los protestantes son los luteranos, los presbiterianos, los metodistas. En pocas palabras, los protestantes son católicos reformados. Pero son católicos, eso es lo que son, incluyendo también hasta bautizan a sus bebés. Todavía detienen esa práctica, ¿verdad? Note abajo que dice hasta los bautistas reformados. ¿Por qué? Porque si alguna persona lo que quieren escuchar, el método, lo que impide a la gente que se salve es el orgullo, es el orgullo. Siempre tienen que meter obras, ¿verdad? Pero la gente repite lo que aprenden del púlpito. Entonces, si usted habla con un bautista reformado y le dice el bautista reformado, ¿cómo puedes ir al cielo? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Y le dicen, no, pues tienes que creer en Jesucristo. Ah, muy bien. Pero tienes también que tener obras para ser salvo. Claro, claro. Sin fe las obras son muertas, necesitas tener obras también. Entonces sabemos que esa persona no es salva. ¿Por qué? Notamos lo que leímos ahorita, que es solamente por la fe, sin las obras. No se trata de nosotros, es solamente lo que hizo Jesucristo. Entonces cuando usted está hablando con una persona y esa persona muchas veces sí puede que sean salvos porque están repitiendo lo que ellos escuchen, lo que ellos oyen, pero todas estas personas creen en lo que se llama arrepentimiento de pecados, que tienes que arrepentirte de tus pecados. Entonces mencionan por Jesucristo y arrepentirme de mis pecados. Así es como llego al cielo. Entonces les preguntas, ok, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Ya te arrepentiste de todos tus pecados? Y luego se quedan pensando y dicen, no, pues no sé. ¿De cuántos pecados te has arrepentido? ¿De cuántos pecados? Y hay unos que dicen, no, pues no te tienes que dejar de pecar. Simplemente tienes que sentirte mal por tu pecado, ¿verdad? O sea, sentirte triste, ¿verdad? Pero ese no es un requisito para la salvación. El requisito único y nada más único para la salvación es fe. Es por la gracia del Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él, solamente por creer en Él. Entonces mi punto es de que todas estas personas, fíjese qué tristeza, usted es un bautista reformado, ¿verdad? Lo que usted tiene en común con los mormones, con los musulmanes, usted se considera cristiano y todos estos que están aquí, son tan peligrosos porque parecen la neta, parecen la verdad. Uno los mira y dice, pues ellos van a la iglesia, ellos conocen mucha Biblia, ellos hasta hacen cosas buenas, pero en el momento de que se les pregunta, ¿cómo vas a ir al cielo? La respuesta única que debe de salir de sus bocas es por fe en Jesucristo, por Él nada más, por creer en Él. Pero ellos siempre le agregan algo que es muy borroso, el arrepentimiento de pecados. Y usted no va a encontrar esa frase en la Biblia, arrepentimientos de pecados, así no lo va a encontrar, ¿verdad? Lo que va a encontrar son otros versos, pero ya después de estudiar el contexto se va a dar cuenta que no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo de que se arrepientan, o sea, cambien de su dirección, cambien su mente y que pongan su fe, sus esperanzas en Cristo Jesús. Es lo único que da la salvación. El arrepentimiento de pecados es una manera que el enemigo, que el diablo ha confundido a los cristianos, los que parecen ser la neta, los que parecen ser cristianos, porque ahora no es solamente Jesucristo, ahora hay un granito de arena de nuestra parte, ahora hay algo que nosotros hacemos, pero es algo muy confundido porque les preguntas, ¿de cuántos pecados te tienes que arrepentir? ¿Verdad? De todos, y de todas maneras, aunque te arrepientas de tus pecados, eso no es lo que te va a salvar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos vamos a pecar todos los días, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, yo me merezco el infierno. ¿Por qué? Porque todos los días peco. Pero ¿por qué no voy a ir al infierno? Porque me cubre a mí la gracia de Jesucristo, ¿ok? Eso es lo que me cubre a mí. ¿Cómo? O sea que la sangre de Jesucristo me tapa. Cuando el Padre me ve a mí, no va a ver a Carlos Guzmán pecaminoso, va a ver a la sangre de Jesucristo, la justicia de Dios que me tapa. Y lo único que tengo que hacer para que eso se me aplique a mí es creer en Jesucristo, poner mi fe sobre Él. Entonces a mí se me hace increíble ver esto, porque todas las religiones, todas, con la excepción de la verdad, la fe, por la gracia, ¿verdad?
Y ahorita nos encontramos en lo que es, nosotros somos bautistas, pero también hay bautistas que ponen arrepentimiento de pecados en su salvación, en su plan de salvación. Así que cuidado con eso. Pero si uno toma la Biblia literalmente, como dijo Jesucristo, ancho es el camino. Miren qué tan ancho es. Pero la salvación es única. A mí se me hace interesante, fascinante, que Dios separó su salvación de todo lo demás. Él quiere que le tengamos confianza a Él. Quiere que le tengamos solamente fe en Él. Por eso es que la salvación es solamente por fe. No tiene nada que ver con nosotros en el sentido de cambiar nuestras vidas. No tenemos que ir a la iglesia. Todo lo que se llama obra es un esfuerzo de nosotros, de nuestras partes. Y la Biblia es muy clara, vez tras vez tras vez. Vayan a Efesios. Efesios 2, al libro de Efesios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Noten, no es de vosotros, no tiene que ver con nosotros. Pues es don de Dios. Un don es un regalo. ¿Y quién paga por el regalo? El que lo compra, ¿verdad? En este caso es Jesucristo con su propia sangre. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Interesante que dice eso, que nadie se gloríe. ¿Qué dijo Jesús? Dijo que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces es muy importante la respuesta a la pregunta, ¿qué debo de hacer para ir a la gloria, para ir al cielo, para ser salvo? Es muy importante, porque si contestas mal, tú estás contestando lo que cree tu corazón. Y es muy importante que tu corazón esté de acuerdo y esté de línea con la voluntad de Dios. Y tus obras nunca te van a salvar, nunca te van a salvar. Lo único que te va a salvar es tu fe, poner tu fe, tus esperanzas en Jesucristo. Pero se me hace fascinante cuando uno dice, bueno, pero es que somos pocos, en realidad somos pocos. Si se ponen a pensar, todas las religiones del mundo, de aquí a mi casa voy a pasar como 200 iglesias. Aquí en Texas, el cinturón de la Biblia, hay iglesias en cada cuadra. Pero la mayoría de esas iglesias, es más, todas, son muy pocas las que realmente tienen el evangelio correcto. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo que hacer. Porque el diablo, fíjense qué astuto es, para confundir a la gente, vamos a hacer una mezcla y de ahí no se distingue la verdad. Si hay tantas iglesias, ¿quién va a saber cuál es la buena? La manera de saber es buscando en su palabra, en la palabra Santa Biblia. Aquí nos define exactamente lo que es la palabra de Dios. Nos dice que por fe somos salvos. Entonces, se me hace fascinante a mí y quería compartir eso porque qué tan grande es el mundo y cuántas religiones hay, cuántas iglesias hay, pero todas creen lo mismo. Obras. Tú vas a merecer el cielo, tú tienes que ganarte el cielo, con la excepción de la verdad de la Santa Biblia, que es fe, que solamente creas en Jesucristo. A ver, muy bien, con eso concluyo mi sermón y le voy a dar el lugar al hermano Cardona. Déjeme le hago para atrás. Biblias, Éxodos capítulo 3. Éxodos capítulo 3. En Éxodos capítulo 3 tenemos la historia de Moisés. Éxodos capítulo 3, vamos a ver el verso número 1, empecemos ahí. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas tras del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y le apareció un ángel de Jehová y una llama de fuego en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó a Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Vamos a Josué. Vamos a Josué capítulo 5. Entonces aquí Dios le apareció en este lugar con fuego y le está diciendo a Moisés que se quite sus zapatos, que el lugar donde está es un lugar santo. Tenemos más o menos la misma historia en el libro de Josué. Josué 5, vamos a leer un poco, Josué 5, verso número 13. Josué 5, 13, y dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Entonces tenemos estas dos historias que estos lugares donde están estas dos personas es un lugar sagrado. El título de mi sermón es, para el cristiano, todo lugar debe de ser un santo lugar. A todo lugar que vamos debe de ser un santo lugar. Estamos representando a Cristo nosotros. Entonces, para cualquier lugar donde vamos a ir, debemos de representar a Cristo. Nos deben de ver como una inspiración de cómo deben de estar. Regresemos a Éxodos 28. Éxodos 28 tenemos, aquí están haciendo el templo, no el templo, el tabernáculo para poner a Dios. Y Dios pone a Aarón y sus hijos de encargados. Entonces empecemos en el 40, Éxodos 28, 40. Éxodos 28, 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les formarás tierras para gloria y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces aquí tenemos un requisito que les está dando a estas personas. Estas personas están en una alta posición. Esta alta posición les está dando, o Dios les está ordenando que se vistan bien, que se aparten de las demás personas que no se están vistiendo de esta cierta manera. Entonces, como cristianos debemos de estar vistiéndonos bien. Debemos de ser una buena representación. No venir aquí, tu vestimenta habla mucho de ti. ¿Okay? Si estoy aquí arriba con shorts y botas y en mis tirantitos, mi camisa de tirantitos, me van a perder un poco de respeto, ¿verdad? Pero estoy aquí bien cambiado, eso les enseña o me enseñan un poco de respeto. La forma que te vistes te da respeto, ¿ok? Al mismo con las mujeres. Las mujeres que se visten con sus falditas muy cortas, los hombres normalmente las tratan de una mal manera. La vestimenta habla mucho de ti. Cómo te vistes habla mucho de ti. Vamos a Galatas capítulo 2. Galatas capítulo 2. En Galatas capítulo 2 tenemos la historia de Pedro y Pablo. Galatas capítulo 2, vamos a empezar en el verso número 6.
Galatas 2, 6. Dice, pero de aquellos que parecían ser algo, lo que hayan sido no me importa, Dios no hace aceptación de personas. A mí, pues, los que parecían ser algo, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado, como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que fue poderoso en Pedro para el apostolado de la circuncisión, fue poderoso también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí está Pedro o Pablo, el apóstol Pablo, diciendo, yo vine a estos hermanos y estos hermanos cuando vieron que de la forma que me estaba portando, vieron que era uno de ellos y me aceptaron el compañerismo. Me enseñaron o me dijeron que yo fuera a predicar a estos y ellos iban a predicar a estos otros. Entonces vieron que estaban portándose de una cierta manera como cristiano. Un buen cristiano se debe de portar. Sigamos leyendo ahí. Entonces este era Pedro, ¿ok? No, Pablo, el apóstol Pablo. Si seguimos leyendo, vamos a ver de Pedro. Verso número 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cual también fui solícito en hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retiraba o se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Entonces aquí tenemos a Pedro que está solo pretendiendo, no está de veras portándose como debe de estar portándose, está portándose de otra manera y por esa manera que está portándose se lleva a cristianos atrás de él, porque esos cristianos no saben cómo actuar, entonces están tratando de actuar como esa persona porque lo ponen en una alta posición. Entonces están siguiendo a esa persona. Como cristianos debemos de vestirnos bien, debemos de portarnos bien de una diferente manera del mundo. Otra cosa, debemos de hablar bien. Nuestra habla mucho de nosotros, ¿ok? Si estoy aquí arriba y solo hablándoles de una cierta manera como las personas de la calle están hablando, me van a perder un poco de respeto. Van a decir, hey, esta persona no debe de estar aquí arriba predicando. Nuestra lengua habla mucho de nosotros. La forma en la que hablamos, la forma en la que nos portamos y la forma en que vestimos es lo que habla mucho de nosotros. Vamos a Filipenses y nos vamos en la última. Filipenses 4. Filipenses 4, vamos a ver el verso número 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. Entonces dice, si cualquier cosa que estás haciendo va a traer gloria a Dios, haz eso, ¿ok? Pero si lo que vas a decir o si lo que vas a hacer no va a traer la gloria a Dios, solo mejor no digas nada o no hagas eso que estás pensando en hacer, ¿ok? Dice, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haces te da un buen nombre y esto lo he notado recientemente, ¿ok? Lo pueden notar. Ustedes son testigos de esta mañana. No me había dado cuenta que la gente me está viendo en lo que hago, ¿ok? Pero ustedes son testigos de que hay gente que siempre te va a estar viendo en lo que haces, cómo creces tus hijos, cómo creces o cómo te portas, cómo te vistes, cómo hablas. Todo lo que haces, la gente te va a estar viendo y nosotros como cristianos
debemos de separarnos del mundo y hacer cosas diferentes para poder enseñar a la demás gente, para que la demás gente puedan estar bien. Y ese es mi sermón de hoy, con eso los dejo. Bueno, ok, vamos a la última canción, 331, todas las promesas del Señor. 331. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas que el para hombre fiel, el Señor en su bondad se cumplirá. Y confiado sé que para siempre Él paz eternamente rozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfa poderoso sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Muy bien, están despedidos, Dios los bendiga.